fruto perfecto, delicia para tu pueblo remanente. He aquí un grupo de tus hijos se congrega en esta tarde, Señor, para reconocer tu poder, tu grandeza, para implorar la presencia del Santo Espíritu, la compañía del ángel guardián. Imploramos, Señor, que nos des tu gracia, tu sabiduría para entender, discernir la palabra que has dejado a nuestro alcance. Bendice tu pueblo, tus hijos, nuestros amados en la faz del mundo. Bendice mis hermanos que estamos esta noche aquí congregados. Bendice mis hermanos que vienen de camino. Bendice tu pueblo, Señor, esparcido en la ancha faz del mundo. Aquellas personas que están pasando por duras pruebas, necesidades, que han perdido su techo, su abrigo, que han perdido sus amados, que no tienen, Señor, dónde reclinar su cabeza. Ten misericordia. Señor, escucha nuestra plegaria. Háblenos, Señor. Denos discernimiento, Padre de la eternidad, para comprender los tiempos que estamos viviendo. Sé nuestro invitado en Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, esta noche vamos a tocar el tema sobre las ciudades. Recibirán los juicios de Dios. Este tema lo vamos a tratar bíblicamente y a la luz de la inspiración divina. Vamos a mirar tantas preguntas que tenemos, vamos a darle respuesta con un escrito está. Muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué un terremoto en Colombia de 7.4 en la escala de Richter y en Venezuela 7.5? Terremotos prácticamente casi iguales. En 47 días, mis amados, hemos visto 3 terremotos. Japón, Colombia. Y prácticamente oscilan entre los 7,4 y 7,5. Y esto me recuerda. Cerremos el micrófono, por favor, a quien se le haya abierto. Esto me recuerda el terremoto de San Francisco en el 1906, el 18 de abril, que fue de 7,9. Mis amados, vamos a mirar en esta noche qué tiene el Señor para nosotros. En esta noche les voy a responder la pregunta que varios hermanos nos han hecho. ¿Por qué, hermano Mayra? ¿Por qué en nuestro país? ¿Por qué? Vamos a mirar. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Cuando Jesús salió y se iba del templo, mi pregunta es, ¿salió de dónde? ¿Sabe usted de dónde salió Jesús? Jesús salió del atrio del templo. Y Jesús, antes de salir del atrio del templo, dio varios ay sobre Jerusalén. Y cuando él, esos ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Jesús les hace a ellos varias advertencias antes de retirarse del templo. Y Jesús les dice, ya no me volveréis a ver hasta después de la resurrección. Entonces, cuando Jesús sale del atrio, sale del templo, se le acercan los discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué los discípulos le muestran los edificios del templo a Jesús? Si Jesús los veía, pero ellos le muestran los grandes edificios del templo y se los muestran porque ellos allá en la profundidad del corazón, ellos estaban inquietos, ellos estaban incómodos. Entonces ellos querían saber qué quería él decir con las sentencias que les dio en el atrio. Jesús les responde, ¿no es todo esto? Les hace una pregunta. De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercan a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces vamos esta noche, mis amados, precisamente a estudiar a la luz de la inspiración divina y a la luz bíblica. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vamos a observar. Jesús le responde, mirad que nadie se engañe. ¿Cómo así que miremos que nadie nos engañe? Es lo primero que él le responde. Porque podemos ser engañados. Y de muchas maneras. Algunos nos podrán engañar calmando nuestra conciencia con paz y seguridad. No os alarméis, no os preocupéis, tranquilos. Esto es manifestaciones de la naturaleza. Estas son las capas tectónicas que se encuentran entre ellas mismas. Tranquilos, no va a pasar nada. Eso es lo primero que les dice, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Vamos a ver en el tema de esta noche si nos han logrado engañar. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Tengan pues en cuenta ustedes, mis amados hermanos, que es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son principio de dolor. Ustedes saben, mis amados, que nuestro Colombia por más de 60 años ha vivido prácticamente en guerra. Hay una guerra interna por poderes, por riqueza,
por control, por posesionarse de las riquezas de este país. Y nosotros ya hemos visto guerras, sangre, hambre, destierros, expropiación, muertes y ahora este terremoto. Pero la escritura en San Mateo 24 me está diciendo que los terremotos serán por todas partes. Entonces, las ciudades recibirán los juicios de Dios. Esto lo he tomado del Deseado de todas las gentes, página 581. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separada la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Jesús mezcla la descripción de estos dos acontecimientos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos. Este discurso también se dio para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Mis amados, probablemente somos esa última generación. Probablemente somos aquellos que estamos viviendo las últimas escenas de la historia de esta tierra. Entonces, este tema que expuso Jesús en el monte de los Olivos a los discípulos, a esos 4 discípulos que se le acercaron, ese tema lo visionaba para nuestro tiempo. La inspiración divina en el Deseado de las Gentes dice en la página 581 que si él les hubiera expuesto las cosas tal cual van a ser para los últimos días, los discípulos no hubieran soportado. Y él suavizó la cosa, les dijo las cosas con un tierno amor para que ellos pudieran entender y comprender. Entonces lo relacionó con la destrucción de Jerusalén. Este es otro tema que primeramente Dios, después se los voy a traer. Les voy a traer la destrucción de Jerusalén, que es la continuidad de este tema, el de esta noche. Entonces, observemos. En Joya de los Testimonios, 232, Dios no puede tener paciencia por mucho más tiempo. Sus juicios ya principian a caer en algunos lugares y pronto su desagrado se manifestará abiertamente en otros sitios. Mis amados, ya empezó. 2 países hermanos y vecinos. No sabemos. Ese desagrado de Dios se puede manifestar abiertamente en otros sitios. Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto
mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. Mis amados, esas manifestaciones del desagrado de Dios en estos lugares es un lenguaje muy claro. Es un lenguaje que le está mostrando a cada persona quién tiene el control. Y la verdad será proclamada en ese lenguaje claro e inequívoco. A nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. Así que yo espero que esta noche el Espíritu Santo descienda sobre usted y descienda sobre nosotros para que podamos entender el tema de esta noche. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y comprendamos los eventos que estamos viviendo y lo que va a venir. En Joyas de los Testimonios tomo 3, página 3, a ver, 335. Nico, ¿tú puedes ver allá porque aquí me tapa? ¿Puedes ver Joyas de los Testimonios tomo 3, página qué? 335. 333. Sí, bueno. A medida que el tiempo transcurre, se hace siempre más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Escuchen, mis amados, a medida que el tiempo transcurre, se hace siempre más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios, inundaciones, terremotos, Dios anuncia a los habitantes de este mundo su próxima venida. Mis amados, el Señor a través de estos eventos, a través de lo que está pasando, incendios, inundaciones, terremotos, nos está avisando la proximidad de su venida. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será vigilado con intenso interés y una presión visible. Los juicios seguirán en rápida sucesión, rapidito, 47 días y 3 terremotos entre la escala de 7.4, 7.5. Mis amados. Omaira. Señor. Por ahí hay una información de que hoy ya hubo a las 4:30, creo, en Indonesia, otro, creo que 7. Bueno, mis amados. Está esperando yo. Ahorita 7.7. 7.7. Bueno, mis amados. Ahora mismo. Tenemos que estar unidos. Unidos, mis amados. Esto, hermanitos, el Señor me lo ha puesto en el corazón. Es un paso grande, grande. Tengo que compartir esto con ustedes. No puedo callar. Que el Espíritu Santo los prepare a ustedes y a mí para que esta noche, hermanos, entremos a este tema. La inspiración divina nos lo está revelando. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será vigilado con intenso interés y una presión indecible. Los juicios seguirán en rápida sucesión. Incendios, inundaciones, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. Ah, mis amados.
Bueno, mis amados, ignoro lo que está pasando en Indonesia, pero si se está dando, el Señor está confirmando lo que esta noche vamos a profundizar. Las ciudades recibirán los juicios de Dios. Este libro titula De la ciudad al campo. En la página 8. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Yo quiero, mi amado hermano, que usted esta noche discierna espiritualmente este tema. Porque las cosas espirituales se disciernen con ojos espirituales. Dios, a través de los terremotos, los incendios, las inundaciones, está visitando a través de estos juicios las ciudades. No le podemos adjudicar esto a la naturaleza. Hay alguien que está controlando todos esos movimientos. Y vamos a observar, antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas terriblemente. Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra incendios, si Dios toca esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, mis amados. Hoy mi país llora amargamente. Esta semana hemos estado demasiado ocupados, mi esposo y yo, escuchando y atendiendo a nuestros hermanos en su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Mayra? Bueno, vamos esta noche a mirarlo. Escuchen. Cualesquiera sea la dimensión o la solidez de los edificios, una vez que el Señor permite que sean tocadas esas casas, y segundos, hermanos, en segundos, en minutos, los testimonios cuentan para ellos que esto duró 2 minutos. Y ahora les voy a dar la información. Las impías ciudades de nuestro mundo serán barridas por la escoba de la destrucción, mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y barrios enteros. Dios nos muestra lo que vendrá sobre toda la tierra. Yo quiero que usted esta noche tenga en cuenta esta palabrita, esta frase. Dios nos muestra lo que vendrá sobre toda la tierra. Esto lo va a encontrar usted también en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en la página 83. Y esto fue escrito en el 1902. Vamos a mirar los resultados de desoír las advertencias. Lo he tomado de La ciudad al campo, el libro que titula De la ciudad al campo, página 9. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosidad en extremo serán destruidas por terremotos, incendios, inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas
serán como nada. Mis amados, lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo aquí en nuestro país. Viendo y viviendo. Escuchen, mis amados. El mensaje de Dios es que esas ciudades que están llenas de transgresión y pecaminosidad en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Mis amados, no voy a detallar el sodomismo de algunas de estas ciudades que hoy están bajo los escombros. Pero algunos de mis amados hermanos colombianos sí saben que algunas de esas ciudades abunda el sodomismo. Y yo ya estudié con ustedes la lista que encierra el sodomismo. Entonces, mis amados, los resultados de desoír las advertencias, acontecerán calamidades, calamidades de las más pavorosas, de las más inesperadas. Y estas destrucciones seguirán una a la otra. Entonces, mis amados, vamos a prepararnos. Porque estas calamidades, hermanos, van una tras la otra. O sea que ya empezaron, seguiditas. Estas destrucciones seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Mis amados. Mis amados, allá usted donde está, en el país que usted esté, en la ciudad que usted esté, no ignore estas advertencias y doble rodilla, clame a Dios, mi amado hermano, día y noche, para que Dios tenga misericordia de los suyos, por misericordia a sus plegarias, por misericordia a sus oraciones. Mire lo que dice: si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Aquí hay algo que yo quiero que usted entre en razonamiento. Esto lo aplicamos nosotros como adventistas del séptimo día para nosotros. Pero la iglesia, la madre de las iglesias que guardan el domingo, también le va a prestar atención para congregar a sus feligreses el día domingo para que sean detenidas estas calamidades. Vete preparando, mi amado hermano. El Señor nos está llamando. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Entonces, observe, mi amado. Dice que si le prestamos atención a las amonestaciones que Dios nos ha dado y como iglesia nos arrepentimos y regresamos a la lealtad, entonces el Señor por un tiempo puede perdonar las ciudades vecinas.
Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino, hay muchas personas en esas ciudades que han sido engañadas espiritualmente con falsas doctrinas. Si con estos terremotos, con estos sacudiones, con estas advertencias, estos engañados no despiertan y siguen violentando la ley de Dios, también las calamidades van a caer a esas ciudades. Dice que si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios, presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Mis amados, ¿cuántas personas a través de estos terremotos, de estas inundaciones, a través de estos incendios, están despertando? Y saben, mis amados, que ayer tuve una experiencia. Fui a la ciudad grande, a hacer una diligencia. Y en el banco donde fui a hacer una diligencia, me atendió un joven de buena presencia. Y cuando terminó su atención, saqué mi camino a Cristo, porque ayer me fui a la ciudad a hacer mis diligencias y a repartir mis caminos a Cristo. Saqué mi camino a Cristo y le dije al joven: conságrate al Señor todas las mañanas antes de salir de tu casa. Aquí te dejo este librito para que busques a Dios mientras lo puedas hallar. Y me sorprendió porque abrió el librito, lo miró y me dijo: por favor, explíqueme cómo hago. A ver, ¿cómo hago? Con este librito, ¿cómo hago? Le dije: hijo, empieza desde la primera página. Así sea que leas una o dos paginitas diariamente, pero nunca salgas sin buscar a Dios, sin la bendición de Dios. Mis amados, hay mucha gente que está siendo engañada y no saben cómo acercarse al Señor. Pero a través de estos eventos, el Señor las está despertando. Existen razones por las que ni deberíamos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Esta fue una carta escrita, esta fue la carta 158 escrita en el 1902. Falta poco para que las ciudades sean barridas, de manera que todos deben de ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Amados, tenemos que mostrarle a la gente, tenemos que decirle a la gente lo que viene y lo que ya está pasando, mis amados. Mis amados, mucha gente ignora que estos son toquecitos, estas son gotas que se está rebosando la copa de Dios, y estas son gotas de la ira de Dios. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. O sea que todos tenemos que amonestar y ser amonestados de las calamidades que se avecinan. Oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre miles de ciudades entregadas ahora casi a la idolatría. Mis amados, el pueblo de Dios no comprende. El pueblo de Dios tiene el pensamiento, la visión tan reducida que no entiende que las ciudades van a ser reducidas a la nada. Y ustedes van a mirar cuál es el mensaje de Dios esta noche. Esto fue escrito en el 1903, el 10 de septiembre, y está registrado en la Review Herald. También está en el libro que titula De la ciudad al campo, la página 9.
Los juicios de Dios son inminentes. Esto lo tomé del libro Eventos del Tiempo Final, página 38, y fue escrita la carta 158 en el año de 1906. Escuchen esto. En el futuro, las ciudades ciertamente sentirán las terribles consecuencias de los terremotos e incendios. Aquí, en este terremoto, se generaron también incendios, mis amados. Serán destruidas por inundaciones, relámpagos. Mi mensaje en este momento es que salgan de las ciudades. No cabe duda que se llama a nuestro pueblo a situarse lejos de las grandes ciudades. El llamado es salir de en medio de ellos. Apartaos. Esto está en 2 Corintios 6, 17. Mis amados, el Señor nos llama a que salgamos de esas ciudades. Vamos a mirar. Vamos esta noche a mirar. El Señor a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades porque en una hora en la que menos pensamos, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. ¿Cómo, mis hermanos? Eventos del Tiempo Final, página 38. Escuchen. Lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a su pecado. Cuando una ciudad, mi amado, es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad si se le ofrece una oportunidad favorable. Mis amados, yo quiero que consideremos esta diapositiva esta noche todos. Escuche, mi amado. Sodoma y Gomorra jamás se volvió a levantar un ladrillo. Dice, no se debe volver a edificar casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. O sea que no es el plan de Dios reconstruir en el mismo lugar. Nosotros como pueblo de Dios tenemos esta luz. Miles ignoran la reconstrucción en el mismo lugar. Y el Señor nos está llamando a que nos establezcamos lejos, lejos de esas ciudades. Y ahorita se lo voy a mostrar. Una de las razones por las que Él no quiere que tú estés ahí. Repito, cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia. Hoy nosotros tenemos que hacer conciencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos departamentos, en estos municipios vecinos nuestros? En Venezuela, ¿qué pasó? En el Japón. Y ahora me dicen que en Indonesia. Mis amados, nosotros tenemos que darle importancia a esto. Nosotros no podemos estar ignorando lo que está pasando. Vamos a mirar. Esto lo tomé del libro que titula De la ciudad al campo, página 9, pero también está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Y escuche lo que dice. Visión de una gran destrucción. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se presentó ante mí una escena sumamente impresionante.
Me parecía que despertaba del sueño, pero en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas contemplaba una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Mis hermanos colombianos, estas grandes bolas de fuego que caían sobre las casas, que salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones, ¿qué le recuerda a usted? Esos cilindros que son una bola de fuego, del cual expide dardos que caen sobre las casas. Miren, mis amados, grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían. Muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. El Evangelismo, página 25, página 26. Estando en Loma Linda, esto lo tomé de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 76 y 77. Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una escena muy asombrosa. No dejemos olvidar este 16 de abril del 1906. En una visión de la noche yo estaba sobre una altura desde donde podía ver las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, teatros, hoteles, palacios suntuosos eran sacudidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos aterrorizados llenaban el aire. Mis amados, esto se cumplió aquí en Colombia y en Venezuela, en Indonesia, en el Japón, 120 años después de profetizado. 120 años el Señor ha tenido misericordia. Escuche. No me deje olvidar este 16 de abril de 1906. Y hoy estamos ¿a qué? A 2026. ¿Cuántos años pasaron? Mi amado. Esto se vivió. Las casas se sacudían como el viento sacude un junco. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaron, mis amados, aquí en Colombia. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Un edificio caía encima de las casitas pequeñas y un edificio derrumbó todo lo que abarcó el edificio, de 10 pisos, de 6 pisos, de 15 pisos, derrumbó las casitas que estaban al lado, que pudieron haber permanecido quietecitas, pero por estar en la ciudad y en medio de esas ciudades grandes, los edificios se las tumbaron. Y hoy estamos viendo a la gente llorando por su casita. Hermanitos, los sitios de recreo, los teatros, los hoteles, los palacios suntuosos, todo sacudido y derribado. Hoy lo hemos vivido, hoy lo estamos viviendo. Los ángeles destructores enviados por Dios estaban obrando. Un simple toque. Y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los consideraban como seguros contra todo peligro, rápidamente quedaban reducidos a un montón de escombros. ¿Cómo les parece, mis amados? Un simple toquecito. Y lo que fue construido sólidamente, que se consideraba
que había sido construido con seguridad y que no corría peligro, en segundos quedaron reducidos a un montón de escombros. No había seguridad de protección en ningún lugar. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiera llegado el día del juicio. Mis amados, esto es principio de dolor. Y parece que la paciencia de Dios como que se ha agotado. Entonces, el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas tenían alguna idea de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente de la maldad en las ciudades grandes. Ah, mis amados, su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Mis amados, esto usted y yo lo vamos a discernir espiritualmente. Espiritualmente. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Nosotros somos los que tenemos la luz. El que ignora la santa ley de Dios se lo adjudica a la naturaleza, a las placas tectónicas. Pero mi amado, esta noche tú y yo tenemos que hacer conciencia. El ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas tenían alguna idea de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente de la maldad en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Amado, todo esto nos va a traer a una ley que decrete honrar el falso día de reposo. Y cuando ya salga ese decreto, prepárese usted, que ese es otro tema que les voy a traer primeramente Dios más adelante. Una vez que salga la ley dominical, vendrá ya seguido los terremotos, los tsunamis, los maremotos, los huracanes. Vendrá fuego, vendrá de todo, porque totalmente, hermano, quieren desaparecer la santa ley de Dios. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La malignidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en las ciudades correrán el peligro de perder su alma. Ah, mis amados. Manuscrito 115 fue escrito en el 1907. Amado mío, en armonía con la luz que Dios le ha dado a su sierva, es un grito de clamor. Salgan de esos grandes centros poblados. Mis amados, ya nos dimos cuenta lo de la pandemia. Pasó la pandemia, los temores se calmaron, la conciencia volvió y se enidó, la conciencia volvió y se acomodó en paz, en tranquilidad. Ahora miren lo que estamos viviendo. Dice que la malignidad de nuestras ciudades aumenta y que cada vez es más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en esas ciudades, ¿qué les espera? Pues hermanos, corren el peligro de perder su alma. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque se cauteriza la conciencia. Y ya no queremos que Jesús venga. Ya no queremos ni que nos hablen de su pronto regreso. Ya no queremos que nos digan, prepárate. Procurar la libertad que ofrecen las zonas rurales. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que nos ha sido dada vez tras vez. Salgan de las ciudades, vayan a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas, la una con la otra, y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Claro, mi amado, una casa apiñada, una cae encima de la otra. Las epidemias son más fáciles de contagiarse de una casa a otra. Miremos, cuando estuve la última vez en Nueva York, esto lo tomé del Ministerio para las Ciudades, página 46. Cuando estuve la última vez en Nueva York, fui llamada a presenciar de noche cómo se levantaban los edificios, piso sobre piso, hacia el cielo. Estos edificios tenían garantía contra el fuego y eran erigidos para glorificar a los propietarios. ¿Cómo me parece, mis amados? ¿Ustedes conocen los rascacielos? ¿Ustedes saben cómo se vive allá en Nueva York? Ustedes saben la fachada de los edificios, pero allá adentro, el que ha vivido allá sabe cómo se vive. Buhardillas, sin ventilación. Mis amados. Esas estructuras se levantaban más y más alto. En ellas se usaba el material más costoso. Una palabra del Señor, un toque de su terrible poder, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que sobrevendrán. Conjugue usted este verbo, venir. Está conjugado para el futuro. Escenas que sobrevendrán. Mis amados, una sola palabrita del Señor, un toque de su terrible poder, y estas estructuras, orgullo de sus propietarios, esas masivas estructuras, caerán, mis amados, caerán. Un ministerio para las ciudades, página 46. Esto fue escrito en el 1897. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra. Los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Escuche, mi amado. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces, ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Mis amados. Estamos viviendo una calamidad muy grande en nuestro país. Nuestro país está de luto. Nuestro país está llorando, mis amados. Por donde quiera que tú caminas no se oye sino el dolor, la tristeza, el clamor de mis amados. Esto es lo que se escucha.
Pero observemos que esto ya ha sido profetizado en el 1891 y en el 1897, mis amados, y se está cumpliendo al pie de la letra. El fin está cerca. Eventos de los últimos días, página 97. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Mis amados, cada ciudad. Unámonos, mis amados, unámonos en oración. Que Dios tenga misericordia de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Mis amados, el clamor de un solo hijito suyo, el clamor de uno que reverencie el sábado, el clamor de uno que respete la santa ley de Dios, librará multitudes de vecinos del peligro, de la desgracia, de un terremoto. Hermanos, concienticémonos, hagamos conciencia. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será. Está conjugado para el futuro. No sabemos qué pasará luego, mis amados. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Escuchen, mis amados. Escuchen. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Mis amados, cuando un juicio de estos es derramado sobre uno de estos lugares, el Señor por un momento volteó su rostro. El Señor por un momento le pide a los ángeles que volteen su carita. Nosotros, mis amados, que conocemos todo esto, supliquemos, hermanos. Yo creo que ha llegado ya el momento, mis amados, de que estemos arreglando nuestra vida espiritual individualmente. Individualmente. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades. Hermanos, millares de ciudades. Ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Esto lo tomé de Eventos de los Últimos Días, página 97. Lo tomé del libro Evangelismo, página 26. Si usted no tiene eventos, puede tener evangelismo. Y este tema se lo voy a enviar a cada persona que escriba al Telegram o que escriba a mi esposo que le envíe este tema con todas estas citas para que usted lo tenga y lo repase. Escuche. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Mis amados, entregadas a la idolatría. Hermano colombiano, tú sabes, esta semana que empezaban a celebrar en Cali. Tú sabes cuál era la fiesta que se aproximaba. Tú sabes a quién iban a rendirle homenaje, al señor Petronio. Tú sabes, hermano colombiano, cuánto tiempo llevaban preparando la fiesta que empezaba prácticamente el miércoles, aquí en Colombia, en Cali.
y las naciones, las ciudades vecinas como Pereira, Armenia, Risaralda, tú sabes que estaban haciendo planes para ir a honrar al señor Petronio, entregados a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben de ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Amado hermano, no podemos callar. No podemos callar. Tú y yo estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y a Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso. Cuando el Señor vea con sus ocupantes que han traspasado los límites del perdón. Miren, mis amados, esas costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, destruidas quedaron. No les avisaron, no les pidieron permiso para destruirlas. Y fueron destruidas con sus ocupantes. Aquí dice que las costosas mansiones serán destruidas. Y no lo está diciendo el hermano Mayra. Lo está diciendo el profeta del pueblo de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 115. ¿Y cuándo van a ser destruidas? Cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Mi amado, fueron pesados en la balanza. Fueron pesados en la balanza. Y eso solamente le corresponde a Él. ¿Quién se salva y quién se pierde? Pero esto es un llamado y una amonestación para nosotros. La destrucción causada por el fuego en los impotentes edificios que se suponen son a prueba de incendios. Es una ilustración de cómo, en un momento, los edificios de la tierra caerán en ruinas. Eso está en una matutina que titula Cada día con Dios, página 152, y en Eventos de los Últimos Días, página 115. Escuchen, mis amados. Esos edificios, esos lugares que han sido construidos a prueba de fuego, de los incendios, eso es apenas una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Hay una humilde chocita, humildes chocitas levantadas con palos, levantadas y encerradas con plástico, que permanecieron de pie. Permanecieron de pie, mis amados. Mis amados, la honra sea para Dios, y no para nosotros los mortales. Mi esposo y yo no sentimos ni aún mover la hoja de un árbol. Nosotros nos enteramos del terremoto por nuestros hijos, por nuestros vecinos, pero nosotros no nos dimos cuenta absolutamente de nada. Y ese día, mi amado hermano, a las 5 de la mañana, mi esposo y yo estábamos haciendo culto precisamente este tema que les estoy presentando esta noche. A las 5 de la mañana, junticos, estábamos doblando rodilla y estábamos tocando este tema. 2 horas antes se cumplió lo que mi esposo y yo estábamos estudiando.
Hermanos, vuelvo y les repito, estábamos sentados tomando nuestro desayuno y ni una sola matica, ni una sola silla, ni una sola columna de nuestra casita se sacudió, no nos dimos cuenta. Tu casita puede ser de cartón, tu casita puede ser de tabla, tu casita puede estar forrada en plásticos. Y el ángel guardián recibe la orden de que la cuide. Tu estructura puede ser una gran estructura a prueba de fuego, a prueba de terremotos, pero un solo toquecito del dedo de Dios la tira al piso. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica, a la firmeza y a la solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita fineza, que a pesar de su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte que corrió el templo de Jerusalén. Ya sabe, mi amado, si usted desconoce el destino de Jerusalén, lo voy a traer. Este es el tema que vamos a traer. Mis amados, el Señor le hizo saber a su sierva que esas costosas mansiones que valen millones, arquitectónicamente son hermosas, aparentemente se ven firmes y sólidas. Un solo toquecito del dedo de Dios se viene el piso. Vamos a hablar de Nueva York. Eventos de los últimos días, página 115. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Escuchen, mis amados. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en el Gran Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. Esto fue escrito en el 1902. Dice que la gente debe de ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. Hermanos, Dios en estos eventos de estos países nos está tratando con misericordia. Nos está llamando. Estando en Nueva York en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso a piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Vamos a mirar la siguiente escena que pasó delante de la sierva de Dios. Vamos a mirar lo que ella presenció. Los hombres miraban esos altos edificios, reputados incombustibles, y decían, están perfectamente seguros, pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendios no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no pudieron hacer funcionar sus máquinas. Amados, escuchen esto. ¿Esto cuándo lo vivimos?
con las Torres Gemelas. Escuchen. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 281 y 282. Esto fue escrito en el 1909. Escuchen. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Dice que estaban perfectamente estos edificios seguros, pero esos edificios fueron consumidos como brea. Vamos a hablar de Chicago y Los Ángeles, eventos de los últimos días, página 116. También pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad, escuche esto, a medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, habían vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Mis amados, a medida que aumenta la maldad, ¿qué viene? A medida que aumenta la maldad, se retira la protección de Dios. Y como consecuencia, vienen vientos destructivos, terremotos y tempestades. ¿Qué hay en las grandes ciudades, hermanos? ¿Qué hay? Ahora vamos comprendiendo, vamos discerniendo por qué el Señor no quiere que estemos en esas ciudades. Algún tiempo después se me mostró en la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos. Su correspondiente destrucción no era sino una lesión práctica para nuestro pueblo, amonestándolos a no invertir grandes sumas en propiedades en Chicago ni en cualquier otra ciudad, a menos que la providencia de Dios abra positivamente el camino e indique claramente el deber de construir o de comprar, como sea necesario, a fin de dar la nota de amonestación. Mis amados, si usted, la providencia divina, ve que usted necesita comprar o construir en un lugar, el Señor va a abrir el camino, el Señor le va a indicar, pero con un propósito. El propósito es que usted va a alcanzar a las almas. El propósito de ese lugar es que usted va a trabajar por las almas, que usted va a dar estudios bíblicos, que usted va a atender enfermos, que usted va a hacer talleres de cocina, que usted va a predicar el evangelio. Hermanito, el Señor abrirá el camino, a menos que lo indique. De lo contrario, no haga inversiones. No haga inversiones. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Observe pues, mi amado, que ya nosotros miramos Nueva York, Los Ángeles. Se dio una advertencia similar con respecto a construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. Esto está escrito en Eventos de los Últimos Días, página 117. Vamos a mirar a San Francisco y Oakland. Están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Ah, mis amados, San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Eventos de los Últimos Días, página 118.
dice que el Señor las visitará. Ya nosotros sabemos que San Francisco ya lo visitó. Y vamos a mirar. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. De aquí a no mucho tiempo. El terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Su ley ha sido transgredida. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Escuchen, mis amados. Su ley ha sido transgredida. La gente ignora que es que se está violentando la santa ley de Dios. Y le adjudica los terremotos, los tsunamis, los maremotos, los ciclones, se los adjudica a la naturaleza. Estudiar la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo si las ciudades impías se arrepintiesen como lo hizo Nínive. Oigan, mis amados, ustedes saben que Nínive a los 40 años fue destruida. Finalmente la destruyó el Señor por perversa. Nínive era mala. Tú solamente lees el libro de Jonás y decimos, Jonás fue rebelde. Pero ¿sabe usted, mi amado, por qué Jonás no quiso ir? Porque Jonás sabía la perversidad, la iniquidad que prevalecía en esa ciudad. Jonás tuvo miedo. Jonás desobedeció porque él sabía que eran perversos, que eran malos, que eran sodomitas. Dice que muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo si las ciudades impías se arrepintieran como lo hizo Nínive. Aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. ¿Están escuchando eso, mis amados? Eventos de los últimos días, página 118. Aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Y la evidencia de que no hay señal es que los bares de bebidas, los lugares de bailes, los teatros, los estadios, todo eso sigue abierto. Se mantienen muchas tentaciones para la gente. Las carreras de caballos, los días feriados, el placer, hermanos, el placer, está a la orden. Vean lo que vean. El arrepentimiento es por unos días. Por eso es que los juicios del Señor van a venir. Vamos a mirar. Debemos de leer Habacuc 2, del 1 al 20. Debemos de leer Sofonías 1, del 1 al 3. Vamos a mirar Zacarías 1, del 1 al 4 y el 14. Y Malaquías 1, del 1 al 4. Escuchen. Estas escenas pronto serán presenciadas tal como se las describe claramente. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días y se cumplirán tan seguramente como hemos visto
la desolación de San Francisco. Escuchen, mis amados. Vamos a ampliar esto. Vamos a mirar la desolación de San Francisco. La desolación de San Francisco se dio un 18 de abril de 1906 a las 5:30 de la mañana. Entonces observe usted. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días y se van a cumplir tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco. Entonces vamos a mirar la desolación de San Francisco. El terremoto de San Francisco ocurrió el 18 de abril de 1906. Tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, mi amado. Su impacto devastó la ciudad debido al sismo y a los intensos incendios posteriores. Ocurrió a las 5:12 a.m. de la mañana. Su origen se dio en la falla de San Andrés. Entonces, escuchen, mis amados. Yo les quedo debiendo una cita. En la cita que yo leí, que se me pasó por alto, fueron 60.000 muertos. 60.000. Lo leí en el espíritu de profecía. Este terremoto de San Francisco tuvo una magnitud de 7.9, el de Venezuela de 7.5 y el de Colombia de 7.4 y el de Japón de 7.4. Creo que 7.4. Todos están en la misma línea. Esto va a ir aumentando. El de Indonesia no sé. Entonces, mis amados, este impacto devastó la ciudad debido al sismo y a los intensos incendios posteriores. Vamos a mirarlo. El terremoto de San Francisco ocurrió el 18 de abril de 1906. El 18 de abril, 2 días después de haber tenido la visión del derrumbamiento de los edificios. Recuerden que yo le leí una cita del 16 de abril en una visión. A ella se le demostró que los edificios se tambaleaban como un bejuco. A ella se le mostró bolas de fuego que caían sobre esos edificios. Vamos a mirar esto. 2 días después de haber tenido la visión del derrumbamiento de los edificios, fui a la capilla de la calle Carr en Los Ángeles, donde se me esperaba. Cuando estábamos cerca de la iglesia, oímos a los vendedores de diarios que gritaban: "Pido por un terremoto". Escuchen, los vendedores del diario gritaban: "San Francisco destruido por un terremoto". Con el corazón lleno de angustia leí las primeras noticias del terrible desastre. Por la boca del profeta Sofonías, el Señor hablaba de los juicios con que afligirá a los que hacen el mal. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ah, mis amados. Testimonios para la iglesia, tomo 9. Este es el tomo 9.
página 77. En ese tomo 9, usted va a encontrar el terremoto de San Francisco. Este terremoto fue el que ella vio 2 días antes de que esto sucediera. Mis amados, 2 horas y media antes del terremoto, aquí en Colombia, mi esposo y yo estábamos estudiando precisamente este tema que hoy les estoy trayendo a ustedes. Este tema que hoy les estoy presentando a ustedes, lo estábamos estudiando 2 horas antes de que sucediera. Por la boca del profeta Sofonías, el Señor habla de los juicios con que afligirá a los que hacen el mal. Miren su hermana, ¿usted vive en qué parte de Colombia? Perdone la interrupción. Tranquila, hermana, tranquila. Hermana, yo estoy en las montañas de Santander. Wow. Yo estoy prácticamente en un extremo del cañón, de uno de los cañones. El mundo tiene 2 cañones, el del Colorado y el de Colombia. Yo estoy en un extremo del cañón, yo estoy en medio de montañas, montañas, inmensas montañas. Y ¿saben una cosa, mis amados? Esa noche me acosté muy compungida de corazón. Me acosté muy triste porque ustedes saben de que uno recibe llamadas, los hermanos nos llaman para que oremos por ellos, los hermanos nos cuentan sus dolores, su angustia, su aflicción, entonces eso me compunge el corazón. Porque los hermanos en medio de sus enfermedades, ellos buscan alivio, refugio. Y ese día recibí 2 llamadas muy tristes. Me acosté compungida de corazón, hermanos, y a las 2 de la mañana desperté con un presentimiento de que algo como que pasaba. Me arrodillé, le oré al Señor, le supliqué que tuviera misericordia de su pueblo. Le oré por los enfermos, le oré por este grupo, le oré por el grupo de salud, los que reciben las clases. Y a las 5 de la mañana, mis amados, la primera palabra que le dije a mi esposo fue: amor, busquemos al Señor. Busquemos, necesito que busquemos al Señor. Hermanos, y el libro que tomé fue precisamente el que me trajo este tema, me lo trajo a la cabeza. Y yo le dije a mi esposo cuando lo estudiamos los dos, cuando ampliamos este tema, juntos oramos, juntos le suplicamos a Dios que tuviera misericordia de nosotros. Mis amados, a las 7:34, yo creo que mi esposo y yo tendríamos apenas 1 hora de habernos levantado de la mesa donde estábamos estudiando. Dejamos de estudiar para preparar el desayuno. Él y yo empezamos a estudiar a las 5 de la mañana. Y a las 7:34 sucedió lo que estábamos estudiando. No lo sentimos, mis amados, no lo sentimos. El Señor nos miró con ojos de misericordia, mis amados. Mi hijo que está a 10 minutos, mi hijo dijo: madre, mi casa bailaba como un barco entre el mar. Mi hijo no puede creer, mi hijo dice: madre, yo no comprendo, yo no entiendo por qué. Ustedes dicen que no lo sintieron. Nuestros vecinos dicen: ¿cómo es que ustedes no se dieron cuenta? Si fue una cosa tan terrible. Hermanos, nosotros no sentimos nada. Gloria a Dios. La honra es para Dios. No porque seamos mejores que nadie, porque somos indignos y pecadores. No, mis amados. ¿Saben por qué el Señor no lo permitió? Porque Él necesita que les traigamos estos temas a ustedes. Él necesita que sigamos de viernes en viernes con el mensaje del tercer ángel, mis amados. Mañana, queriendo el Señor, nosotros vamos a tener todo el programa
en una iglesia. Tenemos muchos compromisos, mis amados, en las iglesias, con los estudios bíblicos, con los talleres de cocina, con las preparaciones de todo este material. El Señor nos necesita, hermanos, para que demos este mensaje. Escuchen, la boca del profeta Sofonías lo dijo en el capítulo 1, versículo 2 y 3. El Señor habla de los juicios con que afligirá a los que hacen el mal. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Va a destruir el hombre, la bestia, las aves del cielo, los peces del mar. Va a cortar a los impíos. Va a raer de la tierra a los que quebrantan su santa ley. Mis amados, el temor a Dios está desapareciendo de la tierra. La gente está consagrando días especiales a la Virgen de Chiquinquirá, una virgen que hay aquí en Colombia. La gente está adorando a los dioses que no oyen, que no ven, que no entienden. Dioses que tienen que cargar sobre sus hombros de barro, de yeso, de palo, de piedra. Entonces esos dioses no escuchan el clamor. Pero tu Dios y mi Dios es un Dios real. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asoleamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres que ya cayeron, mis amados. Tribularé a los hombres, andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ah, mis amados. Hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo, mis amados. Hoy, ese pueblo colombiano que está bajo el dolor y el quebrantamiento, dice el uno al otro, es más seguro que durmamos a la intemperie que dormir bajo la casa agrietada. Es más seguro dormir aquí afuera, sin colchón y con el frío, bajo la lluvia porque ha llovido. Es más seguro afuera que adentro. Ah, mis amados. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 2 y 3, y del 8 al 18. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Tomo 9. Página 77. Mis amados, ni la plata ni el oro pudo librarlos. Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasiona actualmente la ruina de los grandes edificios y de barrios enteros. Amados, barrios enteros quedaron destruidos aquí en Colombia. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Joyas de los testimonios, tomo 3, páginas 114 y 115. Escuche, mi amado.
todo el que participe del fuerte clamor, el que haya recibido el sellamiento del Espíritu Santo, el respeto y la guarda del sábado, le tocará presenciar, mis amados, las catástrofes. Le tocará presenciar los terremotos, los tsunamis, los huracanes, el derramamiento y desbordamiento de los volcanes, y él permanecerá inconmovible de pie. Nada lo tocará. Entendamos por qué es tan urgente y necesario ese reavivamiento individual y espiritual. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras, sino que castigará ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Escuche esto, mi amado. El libro titula De la ciudad al campo. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras, sino que castigará ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Tiene su causa, mis amados, tiene su causa. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y, sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios. Escuchen, mis amados, esas ciudades son tratadas con misericordia, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán, mientras que la masa estará atesorando ira para el día de la ira. O sea que quiere decir que un poquitico, un puñadito, son los que se van a arrepentir. Eso está también en Evangelismo, página 24 y 25. Y voy terminando. Existen razones por las que no deberíamos edificar en las ciudades, sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben de ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Mis amados, dice que falta poco. Oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre millares de ciudades, entregadas ahora a la idolatría. Entonces, el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo, hoy especialmente en las ciudades grandes. Declaro que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Mis amados, cada día la ley de Dios va a ser rechazada, despreciada, menoscabada, para poner un paz de reposo. Y prepárate, mi amado hermano, una vez que salga el decreto de la ley dominical, seguiditos, uno tras otro, terremotos, huracanes, tempestades, incendios, inundaciones, guerras y sangre. Una vez que menoscaben ya abiertamente la ley de Dios. Prepárate, mi amado, prepárate por si estás vivo. Aunque terrible, la escena que pasó ante mis ojos no me hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí en esta ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley, deben ser manifestados a los que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Escuchen esto, mis amados. ¿Cuál fue la terrible escena que ella vio? La destrucción de San Francisco.
eso no le causó a ella tanta impresión. Lo que a ella le es que resolvió mientras ella veía la visión. El ángel que le estaba mostrando a ella la visión le declaró la soberanía de Dios, le declaró el carácter sagrado de su ley y le dijo que debemos de ser amonestados, que hay que amonestar a la gente, los que están rehusando obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Los que prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, a fin de que, si es posible, fueren y lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 329 y 330. Escuchen, amados. Hay personas infieles que habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos. Solamente heridos, pero van a quedar vivos, con un propósito de que se percaten de la culpabilidad de su conducta. El Señor a muchos les está prolongando el tiempo de gracia. Ahora vamos a mirar las cantidades. Escuchen. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de los sindicatos laborales será muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. No edifiquen sanatorios en las ciudades, eduquen a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de pequeñas tierras y construir un hogar para ellos y para sus hijos. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que quienes deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Ah, mi amado, pídale a Dios, mi amado, que usted pueda pronto. Muchos querrán salir y ya no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que se me ha dado. Ni una familia en 100 se beneficiará en los aspectos físicos, mentales, espirituales por residir en la ciudad. Oiga, mis amados, ni una de 100. Eso está en el libro que titula De la ciudad al campo, página 13. Ni una familia en 100 de las que viven en las ciudades se beneficia en su parte física, mental o espiritual por vivir en esas ciudades. Imagínense entonces ese gentío que está ahorita en esas ciudades, en albergues, en carpas. Hermanos, los albergues están saturados. Los hospitales aquí en Colombia se cayeron. Los enfermos que estaban en los hospitales murieron. Tuvieron que rescatar algunos y los tienen en carpas, afuera, acondicionaron lugares. Esas personas física, mental y espiritualmente, ¿cómo se encuentran? Entonces miremos, hermanos, aquí en Colombia, rescatados 354 personas hasta hoy a mediodía. Esto puede haber aumentado. Estas cifras pueden haber aumentado. Rescatados 354. Fallecidos hasta el momento iban 285. En 4 días. Heridos iban 3.975. Desaparecidos 379. Danificados 102.263 en un solo lugar, Pereira.
sin contar los otros lugares. Esto es en un solo lugar. Casas destruidas, 12.828. Escuchen, mis amados, casas destruidas, 12.828. Casas averiadas, 73.455. Quiere decir que 73.455 familias durmiendo fuera de la casa porque quedó averiada. Edificaciones en construcción colapsaron, 121. Municipios afectados, 426 municipios en todo Colombia. Y hasta el día de hoy se han sentido 171 réplicas. Ah, mis amados. Ustedes saben que son 426 municipios. Jeremías 51:45, y voy terminando. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Librad cada uno su vida del ardor. No sea que desmaye vuestro corazón y temáis a causa del rumor que se oye en la tierra. ¿Y cuál es el rumor? Tú ya sabes cuál es el rumor. ¿A quién le tocará después? Jeremías 51:45 y 46. Mis amados, doy por terminado este tema esta noche. Vamos a las preguntas y vamos a las respuestas en base a este tema. ¿Alguna preguntita? Hermana, yo lo veo muy claro. Yo soy Beatriz desde Puerto Rico. Es un placer, Dios, el Espíritu Santo, de inspirarlo. Estos son temas que tenemos que escuchar y tenemos que darle oído, tenemos que orar, ayudar, ¿verdad? Porque muchos adventistas a veces no entienden estas cosas. Y qué bueno que usted, el Espíritu Santo, a través de sus labios, nos ha engordado en los huesos. Y tenemos, hermana, que ya estar viviendo más de rodillas que de pie. Muchas gracias. Sí, mi hermana Beatriz. Espero que me pueda enviar el tema. Amén, amén. Muy importante. Sí. Dios la bendiga y Amén, la guarde. amén, hermana. Espíritu Santo la sigue instruye. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermana. Estoy suplicando a mi Señor por este grupito. Siento que somos una familia que llevamos ya más de 4 años junticos. Que el Señor nos ayude. ¿Algo otra preguntita, algún aporte? Ore por mí. Amén. Amén. Claudia, la doctora Claudia, la abogada Claudia, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Omairilla y Nico y todos los hermanitos que están conectados. No, quería hacer un aporte y es que en Venezuela, cuando ocurrió el terremoto, creo que estaban celebrando una fiesta que es como popular, no me acuerdo el nombre exactamente, pero tenía que ver... San Juan Bautista, San Juan Bautista. Sí, porque allá se ingresó mucho la santería como por medio de los cubanos y bueno, creo que la destrucción allá fue mucho peor de lo que ocurrió aquí en Colombia. Creo que los muertos han sido muchos, ya ni me acuerdo, pero la cifra ya... Pasaron de 6.000, pasaron de 6.000. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que refleja, es como Haití. Cuando yo estuve en República Dominicana de paseo, República Dominicana comparte la misma isla con Haití. Y Haití llena de catástrofes y de pobreza y de todo, y República Dominicana no. Y uno ve el contraste, entonces
yo creo que es lo que dice la hermana, ahorita hay que estar más de rodillas que de pie y recordar estos temas que como adventistas a veces se nos van quedando de largo, pero hay que recordarlos para tenerlos muy presentes en esta vida. Gracias, Claudita. Así es. Claudita, tenemos que individualmente clamar misericordia, misericordia. Que seamos santificados, Claudita. Hay que orarle mucho al Señor porque, mira, tú estás aquí en Colombia y tú ya sabes, Claudia, lo que estamos viviendo como colombianos. ¿Algo otro aporte? ¿Algo otra preguntita? En Telegram, Nico. Hola, hermana Mayra. Hermana Lucía, buenas noches. Hermana, ¿cómo pertenecer a un grupo de WhatsApp? Yo no tengo Telegram. Hermana Lucila, usted no tiene Telegram, tranquilita. Entonces, todos los viernes nosotros mandamos el link. Y entonces usted tiene el número de teléfono, bien sea de mi esposo o el mío, y vamos a tomar su número para que usted sea miembro del grupo que titula El mensaje del tercer ángel. Y entonces le va a llegar el link todos los viernes. Ok, hermana, gracias. Tranquila, hermana. Nico, ¿alguna preguntita en Telegram, hermanos, o algún aporte? Bueno, entonces si no hay preguntitas o algún aporte, creo que podemos orar. Hermano Nicolás, ¿nos podría dirigir en oración? Bueno, pero tengo que mirar dónde estoy acá. Bueno, estoy mirando acá que aquí hay algunas personas que quieren que le enviemos el tema, claro, aquí por Zoom. Entonces las personas, sí, ahorita por Telegram vamos a mandar el tema y los que por Zoom quieren que les enviemos el tema, entonces por favor al número de nosotros, el privado, escriba que le manden el tema y les vamos a enviar el tema que quedó grabado. Bueno, oremos. Yo creo que abrir los micrófonos aquí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Estamos aquí agradecidos por la oportunidad de reunirnos, de poder estudiar tu palabra y también entender los mensajes que nos has dejado a través de la profeta para estos últimos tiempos. Ayúdanos cada día a poder obedecer, a poder entender tu voluntad y poder con tu Santo Espíritu ubicarnos donde debemos de estar y estar haciendo la obra que debemos de estar haciendo. Gracias por tu misericordia con nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Feliz sábado. Bendiciones Feliz sábado. para todos. Feliz sábado, feliz noche, que Dios les bendiga Bendiciones para grandemente, todos. mis amados. Un abrazo Amén. para todos.